Amén, gloria a Dios. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios que está en San Marcos capítulo 4, versículo 14 y 15. Amén, en el nombre de Jesucristo. San Marcos capítulo 4, versículo 14 y 15. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nuevamente Marcos 4, capítulo 4, versículo 14 y 15, dice así. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. 14 y 15 dijimos, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Padre, gracias, Señor, Dios mío, porque tú estás con nosotros desde el principio y siempre lo estarás, Señor. Siempre estás con nosotros, Señor. Dios mío, gracias, Señor, por esta tu palabra que nos da vida, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos explicas esta palabra, Señor. Gracias, Dios mío, te damos, Señor. Te bendecimos. Dice la palabra de Dios en Marcos 4:14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Y quién ha sembrado la palabra durante siempre, cierto? Fue Dios. Dios sembró su palabra. No es solamente la palabra desde que vino Jesucristo, sino que de antes, porque está el Antiguo Testamento. Entonces Dios sembró su palabra. Él es el sembrador. Y estos son los de junto al camino. Junto al camino. Amén. Junto al camino. No en el camino. Junto al camino. Entonces no está en el camino porque el camino es Jesús. Entonces junto al camino, junto al lado, tenemos que estar en Jesús. Y en quienes se siembra la palabra, los que están junto al camino, se siembra la palabra. Pero después que la oyen. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones y la quita. Nosotros tenemos que luchar para que Él no la quite. Eso es luchar, eso es combatir. Esto es el proceso, aprende el proceso del reino, la segunda parte del proceso del reino. Entonces Él quiere quitar la semilla. Porque Él sabe que la fe viene por oír la palabra de Dios y retenerla en nuestra vida. 1 Pedro 5:6 dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, la mano de Dios, amén, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Esta iglesia también se va a llenar cuando fuere el tiempo de Dios. Por eso tenemos que estar tranquilos nosotros cuando fuere tiempo. Entonces, ¿qué lo hacemos por el momento? Humillarnos, y siempre humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda, no alguna ansiedad, toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, Él nos cuida, Él tiene cuidado de vosotros. Y sed sobrios y velad, o sea, ser sobrio. Una persona sobria es una persona que está con sus 5 sentidos bien, o sea, que no está, por ejemplo, ebrio, sino sobrio. Y velad, siempre estar velando, no quiere decir que usted se amanezca toda la noche, no, siempre en el día, las 24/7, siempre estar velando, siempre estar en el Señor. Aun cuando duerme usted se acuesta con el Señor, eso es velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como, dice, vuestro adversario, tenemos un adversario, el diablo, como león rugiente. ¿Cómo? No es un león. El león, un leoncito, un animalito, no es indefenso. Él anda como león, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y qué es lo que él va a devorar? La palabra de Dios. Por eso que dice que los que de junto al camino oyen la palabra, pero después viene Satanás y la quita.
Entonces el diablo anda como león, buscando a quien devorar. Al cual, ¿qué hay que hacer? Resistir, firmes en la fe. ¿Qué es lo que es resistir? Esa es la batalla que nosotros tenemos, resistir, eso es resistir, o sea, no que Él nos aplaste, sino que lo resistimos con la palabra, que Él no nos robe la palabra. Dice resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué es padecer? ¿Qué son los padecimientos? Es resistir los padecimientos que tenemos nosotros. Es resistir, eso es padecer, es resistir, o sea, empujar con fuerzas. Padecemos del enemigo porque nos quiere robar la palabra, pero nosotros resistimos con fuerza. Dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, porque Él quiere robar la palabra. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos llamó a una gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. La palabra padecido es resistir. De nuevo lo decimos, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque para Dios es un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, o sea, vamos a ser perfectos, nos afirme, bien firme, no nos movemos para ningún lado, fortalezca fuerte y establezca. O sea, sufrir, en los sufrimientos es resistir, que Él no robe la palabra. Ese es el padecer, es resistir en la fe, que Él no te robe la palabra. Juan 14, 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él no hablaba por su propia cuenta, Él tenía la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, claro, empezó a predicar a los 30 años. Y de ahí empezó el ministerio, pero durante esos 30 años Él se perfeccionó, Él escuchó la palabra de Dios porque vino como hombre, pero leía la palabra de Dios, Él sabía la palabra de Dios, entonces se educaba, escuchaba la palabra de Dios. Por eso que Él decía, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él resistía, Él no se dejó llevar por habladurías del diablo. Recuerde que en el desierto Él quería tentarlo y le habló muchas cosas, pero Él lo resistió con la palabra. Juan 14, 21 ahí mismo dice, el que tiene mis mandamientos, o sea, toda la palabra de Dios, y los guarda, o sea, la hace, ese es el que me ama. Tenemos que amar a Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Eso es, escuchar, este es el proceso del reino, la segunda parte que estamos hablando. Dice Mateo 22, 37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu espíritu, todo, y con toda tu alma, tus pensamientos, tu voluntad, tu recuerdo, todo, y con toda tu mente, a Dios con todo. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo podemos amar a Dios? Guardando su palabra, practicando, guardando su palabra en nuestras vidas, en nuestro corazón, guardando su palabra, porque muchos creen que la palabra solamente son dogmas de hombre, son leyes de hombre, son ritos de hombre. No, eso aburre, eso es como la ley, eso aburre, nadie lo puede hacer, sino que es su palabra que te beneficia, su palabra que te ayuda.
ayuda, su palabra que te levanta. Por eso Jesús decía, yo y el Padre somos uno, o sea, él escuchaba la palabra de Dios. Por eso hay una cosa que me gusta mucho, dice el Señor Jesús, dijo que las ovejas oyen su voz y le siguen, pero la voz del extraño la pueden oír, pero no le hacen caso, no van al extraño. Las ovejas, que son animalitos, siguen al pastor, a su amado pastor, y nosotros somos las ovejas de Dios. Entonces tenemos que amar a Dios guardando sus mandamientos, y Él se va a manifestar en nosotros. Salmo 107, 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Él envía su palabra y te sana y te libra de la ruina. El Señor envía su palabra. Bendito sea el Señor. Yo sé que estamos en un tiempo así, pero yo creo que la gente, voy a tener que decirle que se compre su cuaderno y se compre un lápiz y anote los versículos bíblicos. Ya cuando esté en su casa va a leer la Biblia, va a leer parte de la Biblia, va a leer, entonces va a tener la palabra en su vida, porque así empecé yo, anotando los versículos bíblicos, así nomás, anotando, después los leímos, amén, y eso es muy bueno. Ahora, Proverbios 4:22 dice, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios son vida y medicina a todo tu cuerpo. Proverbios 4:24 dice, Proverbios 4:24, mire que es importante, 24 y 25 dice, aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios, aleja de ti la iniquidad de los labios, la perversidad de la boca, hablando perversidades, iniquidades. Tus ojos miren lo recto, y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, es importante, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Tenemos que estar en la palabra de Dios. Por eso que decíamos que el camino de Dios es estrecho, y como que hay un abismo aquí, hay un abismo acá. El camino de Dios es estrecho, entonces tenemos que permanecer amando a Dios. No, tú no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, tú te vas por ese camino, amando a Dios. Tal vez sea un camino muy estrecho, que tienes que andar así, en el camino de la forma espiritual, pero tú amando a Dios, en el amor de Dios, entonces tú no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces es lo que es el proceso del reino. Ahora dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, aparta tu pie, no te vayas a otro camino, es el camino de Dios. Marcos 4:16 dice, esto es lo mismo que estábamos leyendo, dice Marcos 4:16, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Estos ya no son junto al camino, sino en pedregales, en las piedras. Estos fueron sembrados en las piedras. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, ¿cierto? Oyen la palabra, ya recibí la palabra, están con gozo, pero no tienen raíz en sí mismo. Ellos creen que con venir una vez, un ratito a la iglesia ya está bien. No, tienen que enraizar la palabra, tienen que sacar la piedra de su vida, las piedras de tropiezo. Entonces dice, pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Por causa de la palabra viene la tribulación, la persecución. ¿Por qué? Porque están sembrados sobre piedra. Entonces hay que decirle, Señor, quita la piedra de mi vida, hazme un buen camino. Entonces lo que pasa es que la reciben con gozo, pero son de corta duración. Entonces viene el momento que se seca rápidamente, porque están en piedra, porque están sembrados sobre piedras, y eso no tiene raíz.
sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, claro, luego tropiezan, viene persecución, viene tribulación por causa de la palabra. Pero eso que tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos en el amor de Dios, sabiendo que, por eso que Él dijo que el que guarda mi palabra es el que me ama, y nos mantenemos en el amor de Dios, no saliéndonos del camino ni para la derecha ni para la izquierda. Decirle, Señor, saca las piedras, si hay piedra en mi vida, sácalas, Señor, para que en mi vida hazme una tierra buena. Amén. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Bendito sea el Señor, porque el Señor dijo esta parte. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esta parte? Sí, muchas veces, porque Dios, no hay nada oculto que no se dé a la luz. Dios te revela su palabra. Dios está revelando ahora su palabra. Él está revelando su palabra porque Él nos revela a nosotros, sus hijos. Entonces a veces nosotros decimos, ¿por qué se me fue la palabra? A lo mejor estaba yo junto al camino, a lo mejor estaba en piedra. Entonces, pero Dios me está mostrando ahora para que yo sea una buena tierra. Por eso que el Señor abre su palabra, por eso que el Señor nos muestra su palabra. Y ahora dice Marcos 4:18, Marcos 4:18, ahí mismo en Marcos dice, estos son los que fueron sembrados en espinos. Ya no es al lado del camino ni en pedregales, sino en espinos. Los que oyen la palabra, ellos también oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, los afanes, la gente está afanada. Y el engaño de las riquezas es un engaño, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas también. El afán, el engaño de las riquezas, las codicias, codiciar de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no da fruto, ¿cierto? El afán, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, yo quiero trabajar porque tengo que trabajar. Por eso el engaño de las riquezas. Cuando el Señor te dice, busca el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Como toda la semana vas a trabajar, como de día y de noche vas a trabajar, como de día y de noche vas a estar como un esclavo. Eso es engaño de las riquezas. El diablo te engaña, dice, sí, trabaja más, y es mentira. No, lo que tú estás teniendo se te hace como el agua entre las manos, se cae, porque ese engaño de las riquezas son los afanes de esta vida y las codicias de otras cosas, codicias y quieres esto y quieres este otro, pero nada te resulta. Pero hay una cosa que te resulta cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Es palabra de Dios, amén, bendito sea el Señor. Entonces dice, y estos son los que fueron, y estos son el engaño y la riqueza y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, la ahogan y la hacen infructuosa, no puede dar fruto la palabra. Pero aquí dice el 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Por eso dile, Señor, conviérteme en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben, oyen la palabra, no solo la oyen, porque todos la oyeron, los junto al camino, los de la piedra, los de espino, todos oyeron la palabra, pero no la retuvieron. Aquí dice, los de buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, la retienen, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Fructificar, y fructifica la palabra, la fructificación es la bendición de Dios, y ahí se hace fructuosa la palabra.
pero estos, los que oyen y reciben, retienen la palabra. En Génesis 1:28 dijo, y los bendijo Dios, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Esa es la bendición, fructificar, porque la palabra te va a hacer fructificar, te va a dar frutos, va a empezar a tener fruto, tú primero en tu vida, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, y todo viene la fructificación de la palabra de Dios. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Aquí estamos otra vez en lo mismo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Oiga, primero oiga, ¿qué está diciendo el Señor? Porque este versículo se mal ha interpretado. El Señor te está manifestando las cosas, los tesoros escondidos, lo que ocultó a los sabios entendidos nos está revelando a nosotros. Pero dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Si tú estás escuchando la palabra, mirad lo que oís. Porque con la medida que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Por qué? Porque los de buena tierra oyeron y retuvieron la palabra. Pero los que oyen la palabra y la retienen, se le añadirá más todavía. Porque dice, porque con la medida con que medís, o sea, tú estás midiendo que estás una palabra, otra palabra, con la medida con que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Tú estás oyendo la palabra, tú estás reteniendo la palabra, se te va a multiplicar la palabra en tu vida, va a salir por tu boca, va a dar fruto, va a ser fructífera la palabra. Por eso dice, mirad, los que tienen oídos para oír, porque los que con la medida con que mides, ¿con qué medida estás midiendo la palabra? Estás escuchando la palabra y os será medido y aún os añadirá a vosotros los que oís. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás escuchando una palabra y de repente dices tú, Dios mío, esto lo vi, lo leí, pero no lo había entendido. Entonces, porque Dios te está multiplicando esa palabra, esa misma palabra que a lo mejor la leíste 100 veces, pero tú después dices, no, la tengo, la oí y la retengo, y esa palabra está dando fruto. Eso es lo que quiere el Señor. Eso se convierten, esas son personas que son buena tierra, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto está hablando de la palabra de Dios. Tú tienes la palabra de Dios, tú escudriñas la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a ser fructífera en tu vida. Pero si no, tú no estás ni ahí con la palabra de Dios, no te importa la palabra de Dios, no estás ni ahí, nunca vas a tener nada, porque el que tiene se le dará más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso que hay gente que no puede entender la palabra, porque no está ni ahí con la palabra, no le interesa. Por eso que dice, el que tiene oído, oiga para oír. Entonces hay que decirle, Señor, dame oídos. Hay muchos oídos espirituales. Dios te pone un oído espiritual para que tú puedas escuchar y retener la palabra de Dios, y esa palabra de Dios va a dar fruto. Ese es el proceso del reino. Aquí entonces Juan 8:38 dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Claro, porque el Señor le dijo a los fariseos, ¿por
porque Jesús escuchaba la voz del Padre, pero los fariseos escuchaban la voz del diablo. Eso es porque querían hacer la obra del diablo, querían matarlo. Y Dios no quiere que escuchemos la voz del diablo, Dios quiere que escuchemos la voz de Dios. Números 13, 26, 27, 28, ya estamos terminando, pero aquí yo les voy a compartir esta parte que es importante. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Venían con un tremendo fruto y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Traían el fruto. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Ya estaban hablando palabras negativas. Es fuerte y la ciudad es muy grande. El pueblo es muy fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Nehuel, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. ¿Qué hizo Satanás con estos espías que fueron? Le robó la palabra, porque el Señor dijo que fueran a conquistar esa tierra, que no estuvieran mirando ni a los gigantes, ni los problemas, ni las dificultades, sino que el Señor le dijo: vayan y conquisten la tierra. Entonces fueron los espías y volvieron los espías, dijeron: no, es que hay gigantes, es que hay problemas, es que hay dificultades, es que hay esto, que este otro, y hablaron el idioma del diablo, porque todo lo negativo es el idioma del diablo. Entonces el diablo, que hizo, les robó la palabra en la mala tierra, tal vez junto al camino, tal vez en pedregales, tal vez en espino, pero no eran buena tierra. Y por eso que el diablo roba la palabra para que no se haga fructífera, porque si tenemos la palabra y creemos la palabra de Dios y actuamos en la palabra y la guardamos la palabra, vamos a ser fructíferos. Yo no estoy hablando de ser multimillonario, no estamos hablando de ser fructífero, de tener vida, de tener salud, de tener gozo en el Señor, de tener amor, de ponernos en la línea con el Señor y estar siempre con el Señor y poder dar fruto, porque eso es lo que quiere. Esa es la bendición de Dios, que demos fruto a través de su palabra. Este es el proceso del reino. Entonces ellos hablaron lo negativo, ellos hablaron lo que vieron, Dios quería que dijeran: ya aquí trajimos el fruto. Sí, también hay gigantes, pero con Cristo, con Dios, el Todopoderoso, el que abrió el mar rojo, el que hizo tantos milagros, yo creo que con él, y decir así. Pero Josué y Caleb fueron los que dijeron: que ya cállense, están hablando puras negatividades, están hablando todo lo negativo, cállense, nosotros iremos y conquistaremos. ¿Y qué pasó con todo ese pueblo y con los espías? Dice la Biblia que todos murieron, todos que quedaron postrados en el desierto. Solo entró Josué, Caleb, y entraron los niños. Nadie más entró, porque Moisés también se fue con el Señor antes. Entonces nadie más entró, porque hablaron palabras negativas. Por eso que es necesario retener la palabra, actuar en la palabra, guardar la palabra, porque eso es amar a Dios, eso es honrar a Dios, eso es bendecir a Dios. Y eso tenemos que hacerlo con la ayuda de Jesucristo. Decirle: Señor, conviérteme en buena tierra, conviérteme en buena tierra para que entre tu palabra en mi vida, y retener tu palabra, recibirla, retenerla y resistir al diablo, porque esa es la lucha. Eso es lo que él quiere: robarte la palabra, robarte, porque él sabe que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces él te la quiere quitar para que tú tengas miedo, para que tú hables el miedo, para que tú hables los problemas que hay, para que tú no te congregues, porque el Señor dijo: no dejándote de congregar. Entonces él quiere que haga todo lo de él,
Por eso no tenemos que escuchar al enemigo, no tenemos que escuchar tanto al enemigo, porque él solamente habla mal, él solamente habla en contra de Dios. Recuerda que cuando él era un querubín y estaba allá en el cielo, Jesús hablaba, dice, yo hablo lo que habla el Padre, pero el diablo no, habló algo contrario, dijo, yo subiré y seré semejante al Altísimo, palabras que Dios nunca le dijo, nunca le dio el derecho. Entonces siempre él habla y habla mentira, habla lo negativo. Por eso nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque así daremos fruto. Primero que nada decirle, Señor, conviértame en buena tierra, yo quiero ser buena tierra para ti. Yo, Señor, yo declaro que tú estás en mi vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén. Hay mucha pasión. Amén. Vamos a ponernos de pie. Declare conmigo. Amén. Declare conmigo en el nombre de Jesús. Declare conmigo. Señor Jesucristo, tú eres mío. Yo soy tuyo. Dígale, Señor, yo soy tuyo, Señor. Yo soy buena tierra. Yo me convierto en buena tierra, Señor. Yo voy a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Señor, yo retengo tu palabra, Señor. Soy más que vencedor en ti, Cristo Jesús. Dios mío, estás conmigo. Tú estás dentro de mí, Señor, y nadie me quita tu palabra. El enemigo no puede robarme la bendición, Padre. Y daré fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Sigo creyendo en ti, Señor, porque tú eres poderoso, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.